Exacto. O sea, la diferencia entre tenerlos, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre tener los métodos asociados al dato y no los datos por un lado y los métodos por otro lado, separados? Entonces, para, para efectos de, digamos, de independencia de los objetos, de autonomía de los objetos tienen que tener sus métodos porque ellos, la idea es que es un objeto. O sea, el paradigma objeto viene, ¿cómo se dice? Viene inspirado en cómo funciona, en una manera de modelar el mundo. Y es de pensar que el mundo está hecho de objetos que interactúan entre sí. Pero cada objeto tiene su propia identidad. Entonces, cuando usted a un objeto, o sea, por ejemplo, nosotros podemos modelar las personas con varios métodos. Uno de esos métodos es reaccione al susto. Pero al susto seguramente cada uno de nosotros reacciona de manera diferente. Uno sale corriendo, otro se paraliza, otro grita, no sé qué cosas. Todos tienen el método reaccionar al susto, pero no todos reaccionan de la misma manera. Entonces la idea es que los objetos puedan tener sus métodos propios, de manera que cada uno tenga su manera de reaccionar a una suma. Ahora, hay veces que todos reaccionamos de la misma manera a algo. Entonces pareciera ser un método que no necesitamos tenerlo en cada uno porque ¿para qué lo tengo en cada uno si es el mismo para todos? Pero eso ya es una cuestión de optimización de los compiladores de objetos y ellos saben cuándo cogen una clase y la compilan y cuando crean un objeto realmente solo crean un pedacito con los datos y los métodos los tienen todos agrupados en un solo sitio. Pero es algo de lo que usted no se da cuenta, porque en el paradigma objeto, un objeto es dueño de sus métodos. Y eso es lo que está tratando, eso es lo que tratan de crear aquí con los objetos. Él es dueño de sus métodos. Entonces, ya la pregunta que hace Cristian es bien interesante, pero si estamos en el funcional y decíamos que había que sumar X con Y, y ahora hay que decir es que al método sum de X le sume Y, ¿qué es mejor? Pues vamos a ver que esa es de las gracias que tiene Objeta, o Scala, es que Scala hace que no nos toque pensar en eso, porque realmente, como les mostré ahorita, realmente siempre está invocando objetos. O sea, no está pasando lo otro nunca. O sea que es una ilusión, digamos, pensar que estoy haciendo X más Y, porque realmente estoy invocando el método suma de X y sumárselo a Y. Pero lo importante es que en cualquiera de los dos casos es igual de eficiente. O sea, como siempre estoy haciendo lo mismo, lo que tengo es una traducción allá abajo a eso, realmente no va a tener ninguna implicación en la eficiencia. O sea, lo funcional lo vamos a poder seguir viendo como funcional, lo vamos a poder seguir escribiendo como estamos acostumbrados, aunque por debajo eso esté traduciéndolo a llamados a métodos y a objetos. O sea, realmente aquí no existe, es lo mismo. O sea, no existe que uno sea más eficiente que el otro, porque lo único que hay es un azúcar sintáctico para escribir de una manera. Mejor dicho, quiero decirle, escribir funcionalmente es, al final, escribir orientado a objeto. O sea, crear funciones y al final crear un objeto que se llama función y que hace cosas. En escala, sí, en escala. Y en general, ¿qué va a hacer, no sé, ¿qué hace Java para poder trabajar funcionalmente? Tendrá que crear una clase que se llame funciones, porque si no la crea, no va a poder, porque Java es orientado a objeto. Para poder manejar funciones va a tener que tener las funciones como objetos, si no las tiene no las va a poder manipular. Todo el que quiera manipular las funciones, todo lenguaje orientado a objeto que quiera manipular las funciones como datos, pues las funciones van a tener que ser objetos, porque si no, no las va a poder manipular como los objetos, que son los datos básicos de la orientación a objeto. Pero lleguemos al final y verá que van a haber resueltas muchas de sus dudas. Entonces, los métodos, entonces ahora vamos a un concepto de la orientación a objeto que se llama la ligadura dinámica. Entonces, me imagino que lo han oído hablar, pero entonces les voy a contar lo que significa la ligadura dinámica. Los métodos son funciones que tienen un parámetro implícito,
que es el objeto dueño de los métodos que estamos invocando, ¿cierto? Estamos hablando ahorita de eso. Entonces, los lenguajes orientados a objetos ofrecen siempre una sintaxis para referirse a sí mismo, y esa sintaxis se llama this. En otros se llama self. ¿Sí? Self en otros se llama, en este se llama this. Cuando uno encuentra this, es que estoy hablando de mí mismo, o sea, del objeto mismo. A esa referencia se le conoce como ligadura dinámica. O sea, cuando ustedes vean un this en algún código, a eso se le llama la ligadura dinámica. ¿Por qué? Porque cuando uno dice this, es en ese momento de que está corriendo el lenguaje que él dice, ¿quién soy yo? Ah, entonces yo soy este, yo estoy ligado a este. Es en el momento de ejecución que él liga this con algo. Él no lo liga en compilación, él en compilación no sabe quién es this. Él lo decide en ejecución. Por eso se llama ligadura dinámica. ¿Sí? Él decide en ejecución quién es this. Bueno, ¿para qué todo este cuento? Para decirles que en nuestro código queremos añadir más cosas y vamos a necesitar usar el this. Entonces, por eso aparece. Entonces, por ejemplo, queremos añadir la función menor que y la función max. O sea, quiero añadir la función menor que dado un racional que me entra, yo miro si yo soy menor que ese racional o no. Entonces, la función menor que lo que hace es, acuérdense lo que pasar si un número racional es menor que el otro, multiplico el numerador con el denominador del otro, el denominador mío con el numerador del otro, y miro si esto es menor que esto, quiere decir que el numerador sobre el denominador era menor que r.numer sobre r.denom. Entonces aquí averiguo si soy menor que. Y para averiguar quién es el mayor entre uno y otro, entonces digo, quiero saber si yo, o sea, yo, soy menor que el que me entra. Entonces, si yo soy menor que el que me entra, el máximo entre los dos es el otro. Si yo no soy menor que el que me entra, el máximo que el los dos soy yo. Y ese es el this. ¿Cómo escribir esta función si no tengo cómo hablar de this? Me hubiera tocado con los parámetros averiguar quién es menor que me hubiera tocado hacer unas multiplicaciones de estas para saber quién es menor que este. Pero como ya tengo menor que, entonces para usar mi método menor que sobre conmigo, yo digo, entonces conmigo usa el método menor que y uso. Para eso se usa el this. O sea, escribir esto sin this sería más engorroso. Entonces por eso crean el this. Al interior del racional this hace referencia al objeto cuyo método está siendo ejecutado. Ahora, ¿quién es this? El objeto cuyo método está siendo ejecutado. Ya lo vamos a ver funcionando. Cualquier referencia dentro de la clase a un nombre de un miembro de la clase, por ejemplo, numer, ¿sí? Aquí decíamos numer, real, aquí decimos numer, perdón. Aquí dice numer. Realmente eso es azúcar sintáctico, porque realmente ahí lo que dice es dis.numer. O sea, si yo hago referencia a un miembro de mi clase sin decir a quién pertenece, es porque pertenece al objeto que lo están llamando, que lo está ejecutando. Entonces, este numer que hay aquí realmente es dis.numer y este denom que hay aquí es dis.denom. El otro es claro que es el denom de R y el numer de R, pero este numer ¿de quién era? Del dis. Y este denom de quién era el dis porque no dice de quién era. Si dijera de quién es del que él diga, pero si no dice es del dis. Eso es lo que llaman ligadura dinámica. Entonces, ya tenemos ya tenemos mi nueva versión de la clase racional con la ligadura dinámica. Entonces, esta clase racional, todo lo que teníamos, solo que ahora tenemos la función menor que y la función max que usa el dis. Bien, hemos ido construyendo la clase racional desde cero, metiéndole cositas, ¿cierto? Y ahora ya podemos hacer cosas como las mismas que hacíamos antes, que era tener racionales, multiplicar, sumar, multiplicar, pero ahora podemos hacer unas cositas más
que son averiguar si un número es menor que otro. Por ejemplo, quiero saber si X es menor que Y. X era un tercio, Y era 5 séptimos. Entonces él me va a decir que sí o que no, que sí. Quiero saber si Y es menor que X, entonces me va a decir que no, porque si X es menor que Y no puede ser menor que X. Y quiero saber si Z es menor que Y, bueno. Y puedo saber quién es el mayor X.max. Max era que se llamaba. X.max. ¿Quién es el mayor entre X y Y? Tú dices Y. Yo también puedo preguntarle quién es el mayor entre Y y X. Y pues va a decir que es Y. Yo ya empiezo a tener cómo hacer aritmética con mis números racionales. Pero mm, todavía siento que escribo como no escribía los números. Todavía no hago 2 más 5, ni hago un tercio más 5 sextos. Todavía no hago esas cosas. Entonces, vamos para allá en algún momento. Bueno, vamos a dejar de grabar.